El plan de Dios es que tú salves tu alma. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Escucha este mensaje y vamos a aprender cómo podemos ser librados de la condenación de este mundo. Que Dios te bendiga, te hablamos de parte de una mano amiga en Reno, Nevada, y queremos seguir compartiendo con ustedes todo lo que es la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, y especialmente el tema que estamos estudiando, que ya tenemos tiempo haciéndolo, sobre el arrebatamiento. Creemos que es una de las doctrinas, si no la más importante en nuestro tiempo, porque viendo la palabra de Dios y viendo las señales que acontecen en nuestro mundo actual, pues creemos que eso puede suceder en nuestro tiempo, en cualquier momento realmente. Y es bueno que hablemos y que estemos sabedores de cómo debemos de vivir. Y sin mencionar de que podemos partir antes, si el Señor tardara un año, mucha gente puede partir antes de que termine un año, una semana, un mes. Diariamente se va gente de este mundo, y lo más importante es conocer a Cristo como Señor y Salvador. Pero este acontecimiento del arrebatamiento creemos que también se puede dar, y pues en un abrir y cerrar de ojos, dice el apóstol San Pablo a los Corintios en el capítulo 15, verso 50, empieza a hablar, dice, aquí les voy a mostrar un misterio, no todos moriremos, dice el apóstol San Pablo, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado, dice, seremos transformados, y así estaremos todos con el Señor. Así que seguimos estudiando eso, y estamos leyendo en este momento las epístolas de que escribió el apóstol San Pablo en cuanto a esto, donde hablan más claramente del arrebatamiento, de la venida del anticristo, la venida del Señor Jesucristo para que lleve a cabo este arrebatamiento, y cómo el mundo va entrando, se va prestando para eso, porque el apóstol, una de las cosas que le explica a esta gente, les dice que cuyo advenimiento, hablando del anticristo, dice cuya venida es por obra de Satanás, porque Satanás siempre ha querido tener un líder a quien él pueda pues manejar a su antojo y que haga todo lo que él diga, porque todo lo que él ha deseado siempre es la adoración, la exaltación, reconocimiento de parte de los hombres, y según se ve él no va a parar por ningún motivo, pero Dios también tiene su plan. En ocasión pasada dijimos de que en el libro de Eclesiastés dice el escritor de Eclesiastés, el rey Salomón, dice: todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su ocasión, su tiempo. Dice: tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de odiar, tiempo de amar, tiempo de plantar y tiempo de arrancar. Todo aquello que habla de positivo allí, tiempo de amar, de plantar, de paz, eso viene de parte de Dios. Y tiempo de guerra, tiempo de morir, eso viene de parte del diablo. Y entonces, como todo tiene su tiempo, a través de los siglos podemos ir a estudiar de que Dios ha andado buscando hombres desde Abel, y luego especialmente gente como Moisés, que lo llamó para que construyera el arca en el tiempo del diluvio, Abraham también, y José en Egipto. O sea, podemos hablar de muchos personajes, Sansón, desde el punto de vista bíblico. En nuestro tiempo también Dios anda buscando mucha gente, toda aquella, lo más posible de personas que Él pueda conseguir para que sigamos predicando el Evangelio y haciéndole saber al mundo esto, de que Él va a venir en cualquier momento y el mundo va a cambiar en un abrir y cerrar de ojos. El enemigo también por eso dice que cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Él tiene su hombre preparado ahí, que es el anticristo. ¿Quién es? No sabemos, eso es lo que menos importa, porque más que nada va a venir a hacer lo que dice la palabra que va a venir a hacer. Entonces Dios promete quitarnos cuando este hombre aparezca, porque desde el momento que este hombre aparezca va a firmar un tratado con Israel de 7 años, porque esa nación desde tiempos antiguos ha sido un problema para el mundo entero, por así decirlo. Porque pues claro, el enemigo se ha querido deshacer de esa nación desde la antigüedad, porque a través de ellos vino el Señor Jesucristo, quien le dio en la cabeza, así como Dios le había dicho en el libro de Génesis a Adán y Eva.
Entonces es lógico que Él quiere deshacerse de esa gente, de los israelitas, y pues claro, llevarse de paso al mundo entero. Pero el Señor tiene su plan y por eso es el plan de Dios es el arrebatamiento. Quitarnos todos aquellos que estemos listos de esta tierra y así escapar de todas las cosas que vendrán. En Lucas, en el capítulo 21, el Señor le habla a los discípulos y les dice: por lo tanto tengan cuidado por ustedes mismos de que sus corazones no se carguen de la glotonería, de la embriaguez, de los afanes de esta vida, dice, y venga sobre ustedes de repente aquel día, sino que oren en todo tiempo para que sean tenidos por dignos de estar en pie delante del Hijo del Hombre y así escapar de todas esas cosas. Entonces hemos hablado de muchas citas bíblicas, Apocalipsis 3:10, donde el Señor promete a la iglesia de Filadelfia, le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi perseverancia, de mi paciencia, porque eso es lo que más necesitamos en este tiempo, perseverar con paciencia, correr esta carrera con paciencia hasta que el Señor venga. Y si partiéramos antes como mucha gente, pues así sucede, pues qué bueno, porque si morimos en Cristo, pues no hay cosa mejor. Entonces seguimos hablando en el libro de Tesalonicenses y vamos a leer ahora el capítulo 2. La vez pasada leímos el capítulo 1 y lo más sobresaliente del capítulo 1 es que el apóstol le dice a los tesalonicenses de que cuando él llegó a llevarles el evangelio hace 2000 años, dice que lo recibieron en medio de gran tribulación, porque fueron atribulados, fueron perseguidos por los de su propia nación, por su propia familia. No sería ninguna sorpresa y eso siempre pasa, pero dice que ellos estaban llenos de gozo. Entonces hablamos pues de la diferencia que hay entre personas que van prosperando en su alma. Juan le dice a quien escribe la carta tercera carta de Juan, el que escribió el libro de Apocalipsis, también le dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todo, que tengas salud, así como prospera tu alma. Porque si no prosperamos en el alma, de nada sirve que prosperemos exteriormente, porque cuando no prosperamos interiormente, nunca vamos a estar contentos ni satisfechos. Hay gente que tiene todas las cosas, mucho dinero en abundancia, y están llenos de odio, de rencor, de resentimientos, ni a su propia familia quieren. ¿De qué sirve que tengan todo eso? Están muertos por dentro. Entonces allí el apóstol está diciendo de que es una cosa muy importante, porque esa gente recibieron la palabra de Dios en medio de una gran tribulación. Ellos tuvieron su gran tribulación y creemos de que estas epístolas pues encajan muy bien para nuestro tiempo, como si el Señor se las hubiera dictado al apóstol San Pablo para nuestro tiempo, aunque se las dirigió a esta gente de Tesalónica hace 2000 años. Entonces en el capítulo 2 voy a leer un poco y dice así: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciarse el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue con engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, quien prueba nuestros corazones. Dice: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de nadie, aunque podíamos ser a carga como apóstoles de Cristo. Entonces hasta ahí llegamos. Parte del capítulo 2 dice el apóstol de que pues cuando fue a hablarles el Evangelio no fue con ninguna malicia, con ninguna mala intención, porque el Evangelio desafortunadamente, especialmente en nuestro tiempo, pues hay personas que lo pueden usar para sacar provecho personal. Y aquí entonces el apóstol explica claramente, y hablamos de esto porque los dos versos más importantes, yo diría, de esta epístola, que están en el capítulo 5 y versos 17 y 27, donde el apóstol dice de que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que preocuparnos por estar bien en esas tres áreas que es lo que nos componen como seres humanos. Nuestro cuerpo, pues no hay ningún problema, todos tenemos mucho contacto con nuestro cuerpo, lo cuidamos creo que de más de lo que debemos de cuidarlo, lo consentimos más de lo que debemos de consentirlo, le damos mucho de comer a veces,
Y bueno, total que invertimos demasiado en nuestro cuerpo y eso la verdad es un suicidio. Tenemos que preocuparnos por nuestra alma, por nuestro espíritu. Dice que nuestro espíritu, y cuando el apóstol primero menciona el espíritu, es porque el espíritu debe de ser primero, porque el espíritu es la fuente de la vida. Si nuestro espíritu está muerto, no tiene nada que ver con Dios, pues no tenemos salvación, no tenemos vida eterna. Porque cuando venimos y aceptamos a Cristo, lo que recibe vida es el espíritu de nosotros. A través del Espíritu Santo de Dios, se nos da y se nos pone un sello, el sello del Espíritu Santo. Y tenemos vida y no necesariamente tenemos que experimentar nada en ese momento. Pero conforme buscamos a Dios y perseveramos, nos vamos dando cuenta del cambio. Y si somos fieles hasta el final, podemos avanzar y ser útiles en las manos de Dios. Así como dije que Dios está buscando hombres y mujeres para que le sirvan. Él ya tiene planes, tiene cosas, obras preparadas de antemano para que andemos en ellas. Y anda buscando a esos hombres. Pero tenemos que nacer de nuevo, tomar vida en el Espíritu. Y entonces lo que dice Santiago, dice, desechando toda abundancia de malicia y de maldad, recibamos con mansedumbre. Vea como dice, desechando toda malicia y abundancia de maldad. Todas esas cosas que están en el alma, cosas que empañan, que matan el alma y matan al ser humano eternamente, físicamente también. Dice que las debemos desechar o las debemos de reemplazar, dice, echando mano de la palabra implantada para salvar nuestras almas. Y ahí salvar nuestras almas se refiere a salvarla del pecado. Nosotros somos salvos ya en el Espíritu por aceptar a Cristo, pero vamos a ser completamente salvos cuando esto se lleve a cabo, cuando el arrebatamiento ocurra. Los muertos en Cristo van a restar primero. ¿Con qué? Con cuerpos glorificados como el del Señor Jesucristo. Entonces se va a cumplir la Escritura, como hemos dicho, la muerte es absorbida en victoria. Entonces tenemos que preocuparnos por estar fuertes en nuestro espíritu para poder salvar nuestra alma del pecado, para poder enderezarla, como hemos dicho. Porque he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece. La gente cuando se enorgullece se llena de jactancia, de soberbia, es porque su alma no es recta, no está derecha. Entonces tenemos que preocuparnos por eso. Y el apóstol entonces a esta gente se dirige a ellos y les dice, nosotros no fuimos con ustedes con ninguna mala intención cuando les llevamos el evangelio. Dice, no nos aprovechamos de ustedes, ni encubrimos avaricia, y luego les dice, ni tampoco buscamos vanagloria de nadie. Y estas dos cosas que están en el alma, problemas del alma, pecados del alma que se ejecutan con el cuerpo, con los ojos, con las manos, con los pies. Entonces son las que debemos de enderezar, porque yo creo, hay infinidad de pecados que uno puede practicar, que los seres humanos practican. Pero estos dos pecados, avaricia y vanagloria, yo creo que son uno de los pecados que más predominan en el mundo hoy en día. La avaricia porque estamos en una época donde a través, como ya tenemos comunicación rápida a través de las redes sociales, uno puede viajar rápido, moverse de un lugar a otro. Y las personas que son muy buenas para los negocios pueden hacerse ricos de la noche a la mañana, sabiendo usar la tecnología y si es gente audaz, trabajadora, ¿verdad? También mucha gente que anda en negocios malos, porque desafortunadamente la avaricia, el hacerse de cosas materiales también trae vanagloria. Y hoy en día pues creo que son uno de los pecados que más sobresalen en el ser humano, la avaricia, la codicia y la vanagloria. Y el apóstol entonces les dice allí, nosotros no usamos nada de eso, dice, no, fuimos, porque nosotros, nuestra alma está derecha, hemos usado la palabra de Dios para enderezar nuestra alma, no andamos en caminos chuecos, no somos derechos con ustedes, es así es como esperamos que sea cualquier ser humano cuando tratamos con él. Entonces, el apóstol San Pedro les habla también en sus epístolas y vean lo que dice, porque vamos a leer lo que dice el apóstol San Pedro en su segunda de Pedro, capítulo 2, segunda de Pedro. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa del cual el camino de la verdad será blasfemado. Vea, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno,
los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas como ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y a otras 7 personas que era su familia, ni tampoco perdonó a Sodoma y a Gomorra, y que las puso como ejemplo para los que habían de vivir ese estilo de vida. Entonces, por eso tenemos que poner atención, porque en nuestro tiempo esto va creciendo, el mal desafortunadamente va creciendo, y tenemos que preocuparnos por vivir la vida de Dios. El apóstol le dice a los tesalonicenses que vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. A mucha gente hoy en día desafortunadamente le enseñan de que aceptando a Cristo una vez y ya es salvo para siempre, sin importar qué estilo de vida viva. Y todas esas cosas son solamente mentiras del enemigo, porque es imposible, como ya hemos estudiado antes en el libro de Gálatas. El apóstol le dice a los Gálatas: porque si vuelvo a reedificar, a construir aquello malo que yo ya derribé, entonces me convierto en un transgresor. Un transgresor no es lo mismo que una persona que no conoce. Un transgresor es una persona que ya sabe que lo que está haciendo está mal y lo sigue haciendo. Entonces, cuando a las personas les enseñan de que aceptando a Cristo son salvos y que entonces pueden vivir como quieran, están volviendo en cierta forma a reconstruir todo aquello que los mataba y los esclavizaba. ¿Cómo van a tener vida eterna si la paga del pecado es la muerte? La paga del pecado es la muerte, y siempre de que dice eso está en tiempo presente. No dice era la muerte o será la muerte, no, dice es la muerte. Siempre está en tiempo presente. La paga del pecado es la muerte, así que tenemos que tener cuidado. Vean, y hemos enseñado de que en cuanto a nuestra alma, que tiene que progresar, así como dice el apóstol San Juan, porque esto es muy importantísimo. En nuestro tiempo como seres humanos tenemos necesidad de comer, de un techo, de todas aquellas cosas que Dios quiere darnos, por lo menos lo básico, vivir una vida decente, por lo menos. Y si hay oportunidad, pues Dios quiere que lo tengamos. Desafortunadamente no en todos los países hay la misma oportunidad. No en todo el mundo se puede vivir como en Estados Unidos, pero sí donde quiera tenemos que aprovechar la oportunidad cuando oímos la palabra de Dios y ser salvos, porque realmente no sabemos, por muy bien que estemos, cuánto tiempo nos va a dejar aquí Dios. Entonces tenemos que preocuparnos porque nuestra alma esté prosperada. Tenemos que echar mano de la palabra de Dios, porque vean lo que pasa cuando en este mundo, como vuelvo a repetir lo que le dice el apóstol a los tesalonicenses, la avaricia y la vanagloria son pecados que predominan hoy en día. Cualquier persona, no necesariamente ni famosa ni rica, es vanagloriosa, se siente lleno de vanagloria, porque a través de las redes sociales, vea, mucha gente que era desconocida unos 10, 15, 20 años atrás, hoy en día a través de esas redes sociales son conocidos a través del mundo, y muchas de estas personas son conocidos por cosas que ponen en el internet que ni siquiera ayudan a nada, a ningún bien a los seres humanos. Hablan muchas cosas o hacen cosas que no tienen sentido, que son ofensivas para muchos, y sin embargo tienen muchos seguidores. Vanagloria, y muchos también, allí va la avaricia, porque incluso hasta hoy en día hasta les pagan por hacer eso. Entonces tenemos que tener cuidado de no seguir la misma disolución, como le dice Pedro allí a los hermanos cuando les escribió esa carta. Dice: porque si Dios no perdonó a aquella generación, no perdonó a Sodoma y a Gomorra, sino que los expuso como ejemplo, los puso como aquellos que habían de vivir aquel estilo de vida. Entonces tenemos que tener cuidado de no ser arrastrados de toda esta maldad y toda esta basura que va aumentando en el mundo, porque nuestro espíritu, alma y cuerpo tiene que ser guardado irreprensiblemente. Acuérdese que una de las cosas que también el apóstol le dice a los tesalonicenses, el verso muy importantísimo, dice: les urjo solemnemente que esta carta sea leída a todos los santos, a todos los hermanos. Y si en el tiempo del apóstol San Pablo hace 2000 años, él ya decía que era una urgencia que la gente supiera. ¿Sabe por qué? Porque está hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Cuánto más hoy en día la gente no debe de saber lo que el apóstol escribió en sus epístolas? Vea, él escribió casi todo el Nuevo Testamento, toda la gracia casi la escribió él, pero allí
Es la única carta donde yo he leído que el apóstol San Pablo le dice eso a los tesalonicenses. Les urco, es una urgencia que esta carta la lean a toda la gente cristiana y a todos aquellos que quieran una oportunidad, para que sepan lo que va a pasar, porque lo que viene después de este arrebatamiento, créame que es poco lo que hemos dicho y lo que se ha dicho a través de todos los predicadores de todos los tiempos para lo que viene. Imagínense cuando el Señor Jesucristo dice, abre el primer sello, dice, y apareció un jinete en un caballo blanco, traía un arco, dice, y entró venciendo y para vencer. Esa es la entrada del anticristo. Inmediatamente él empieza entrando ahí. Después de este arrebatamiento él aparece, porque acuérdese de que ya no está la gente cristiana aquella que oraba como Elías, que ataban al hombre fuerte para que no hiciera daño. Y aún así vemos que el mundo todavía pues no es fácil de hacer eso, porque hay que vivir una vida consagrada como Elías para tener poder de Dios y atar al hombre fuerte. Y hay mucha apostasía también en el cristianismo, entonces no todo el mundo tiene esta capacidad. Pero entonces cuando abre el segundo sello, dice la palabra de Dios, vi cuando abrió el segundo sello, dice, y la paz fue quitada de la tierra. Y entonces dice que para que se mataran los hombres unos con otros, dice, y la cuarta parte de la tierra murió a causa de la espada, o sea, de la guerra, del hambre, de las pestes y de las fieras del campo. Imagínense qué tan terrible va a ser para empezar. Una guerra donde los químicos que van a usar, el hambre va a ser afectada. Hasta las bestias del campo van a andar haciendo su parte. ¿Por qué? Porque se va a poner terrible el asunto, y eso solamente para empezar. Por eso tenemos que prosperar en nuestra alma, salvarla, como dice Santiago, del pecado, para estar listos para la venida del Señor Jesucristo, o para que nos recoja si esa es su voluntad. Vea lo que dice. Voy a leer acerca de un hombre que no le importó su alma. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 25, vea lo que dice. Una historia conocida muy bien por el mundo cristiano. Dice en el verso 17, primer libro de Samuel 25, en el verso 17, ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda tu casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien le pueda hablar. Entonces aquí voy a explicar. Aquí está hablando, relatando este verso acerca de un hombre que se llamaba Nabal. Nabal tenía una esposa que se llamaba Abigail en el tiempo del rey David. Cuando el rey David andaba huyendo de sus enemigos, pues en una ocasión ahí escondido entre las montañas tuvo hambre juntamente con toda la gente que él llevaba. Este era un hombre hacendado que tenía muchos bienes, tenía ganado, tenía cabras y pues estaba muy bien acomodadamente. El rey Saúl entonces, cuando andaba huyendo, también lo protegía para que nadie le fuera a robar o le fuera a hacer algún daño a a su gente y a su ganado. Pero cuando el rey David tuvo necesidad, mandó a sus criados y le dijo, mira, te hemos guardado, te hemos ayudado para que nadie te robe ni te haga daño. Y pues nos gustaría que nos ayudaras por lo menos con comida, porque tenemos que sobrevivir. Y el hombre contestó en una forma muy sarcástica, dijo, pues ¿quién? Yo no conozco al rey David, ni tampoco me interesan sus asuntos. Dice, hay muchos que andan huyendo de sus señores, así que no voy a compartir mi pan, ni mi carne, ni mi comida, ni nada con él. Y entonces el rey David, pues lo tomó esto muy, muy en serio, se ofendió mucho, porque pues él pensó de que iba a haber un poco de bondad, y eso a cambio de todo el bien que él estaba haciendo, cuidando su casa, cuidando sus ganados y sus criados y todo. Pero él no supo corresponder Labán o Nabal. Pero la esposa era una mujer sabia, Abigail. Entonces ella se da cuenta del error tan grave que este hombre cometió. Tenía muchas riquezas, pero no era un hombre sabio. No tenía un alma prosperada. Estaba prosperado exteriormente, pero la mujer era otra persona. Inmediatamente sale a buscar al rey David y le lleva comida y se humilla delante del rey David y le dice, mira, no tomes en cuenta todas las palabras que mi esposo dice, porque es un hombre insensato. Pues eso es lo que significa Nabal. Nabal significa insensato. Acuérdense que hemos dicho que insensato es aquella persona que
que no oye la palabra de Dios, que es insensible a la voz de Dios, que es como un leproso, que tiene que ser aislado, allá puesto allá donde nadie tenga comunión con él, por su lepra. Porque una persona que no hace caso, no solamente hablando de la palabra de Dios, pero una persona que eventualmente lo conoce la gente, que no hace caso de nada, que solamente piensa en él, se empieza a aislar, lo empiezan a aislar, la familia, los amigos, todo, ay, que se quede solito porque no escucha y solamente piensa en él. Así le pasó a este hombre. Entonces la mujer va y se encuentra con el rey David y dice, no te ensucies las manos de sangre, porque él es un hombre muy insensato, muy torpe. Bueno, y ya convence al rey David y perdona la vida de este hombre. Pero al siguiente día llega la esposa y ve a Nabal, el esposo, borracho, dice, y le iba a contar pues todo lo que iba a hacer el rey David, cómo lo iba a matar, y incluso a sus criados y todo. Y al siguiente día, cuando ya se recupera de la borrachera, le dice, mira, todo esto es lo que iba a hacer el rey David, porque tú no supiste actuar con sabiduría, y porque eres un mal agradecido, porque tú sabes que él está cuidando tu casa y tus bienes. Y dice que cuando la mujer le explicó a este Nabal, esta Abigail le dijo todo lo que iba a pasar, y cómo él convenció al rey David de que no lo fuera a matar, dice que su corazón se quedó tieso como una piedra, y al poco tiempo murió, de todos modos. Era un hombre que estaba exteriormente muy prosperado, pero por dentro estaba muerto, y hasta su nombre lo decía, era un hombre insensato, insensible, solamente pensaba en él. Y por eso entonces este mundo es lo que trata de hacer. El enemigo ha engañado a tanta gente a través de los tiempos, de que, mientras estés bien materialmente, ¿qué te preocupas por todo lo demás? Si lo que importa es que comas bien, no. ¿Cuánta gente hoy en día llegan incluso hasta el suicidio cuando la economía se pone mal? Cuando pierden la casa, el carro, el trabajo y todo eso, porque su alma no está prosperada, porque la gente no se preocupa por su alma primeramente. Por eso el apóstol San Juan dice, amado, hablando de parte de Dios, amado, yo deseo que estés bien, que tengas salud, que prosperes así como prospera tu alma, que no prosperes solamente exteriormente, porque si no, no vas a tener contentamiento, vas a ser un insensato, un insensible, no vas a tener bondad, no vas a tener caridad. Y eso a la gente no le agrada, especialmente cuando te sirve. El apóstol le dice a los de Tesalonia, el epístola de Tesalonicenses, de que nuestro espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que rescatamos de este capítulo 2. Tenemos que cuidarnos especialmente en este tiempo de la avaricia, codicia y de la vanagloria. Así que esperamos, si quiere aceptar a Cristo como Señor y Salvador, si nunca lo ha hecho, acéptelo. Ahí está la oración después de que terminemos. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Romanos 10:9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, seremos salvos. Si te gustaría hacer esta oración de fe conmigo para aceptar a Jesucristo como tu único Salvador, repite esta pequeña oración. Padre Celestial, sé que he pecado contra ti y que mis pecados me separan de ti. Creo que tu Hijo Jesucristo murió por mis pecados, que fue levantado de los muertos, que vive y oye mi oración. Invito a Jesús a ser mi Salvador y el Señor de mi vida, a gobernar y a reinar en mi corazón desde este día en adelante. Si hiciste esta oración de fe, te aconsejamos que leas tu Biblia todos los días y acércate a una iglesia donde puedan ayudarte a crecer espiritualmente. Que Dios te bendiga.